Sean ustedes bienvenidos a Liberales de México, el podcast. El día de hoy tengo a un invitado de lujo para dar inicio a esta segunda temporada de Liberales, el podcast. Y tengo a mi lado nada más ni nada menos que al doctor Jesús Alfonso Ramírez. Bienvenido sea usted, doctor. Quiero que todos lo conozcan, todos los que nos están viendo lo conozcan y sepan más de usted, de la persona que es usted. Así que vamos a comenzar. ¿Dónde nace usted? Pau, qué gusto estar aquí en Liberales. La verdad es un privilegio y honor estar aquí con ustedes. Yo nací en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, en 1971. Cursé mi primaria, secundaria y preparatoria ya en Comitán, en escuelas públicas. Luego me fui a la universidad, a Puebla, estudié contador público. Después también me aficionó la carrera y estudié la licenciatura en Administración de Empresas, luego la licenciatura en Derecho. Posteriormente estudié la maestría en Tuxtla Gutiérrez y el doctorado también aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y inicié mi despacho de ejercicio profesional independiente en el año de 1996. Ya van a ser casi 30 años. Ya casi. Salí de la carrera en 1994. Empecé a practicar como todos lo hacemos durante la etapa de la carrera. En 1991 empecé a practicar y pues la profesión contable para mí ha sido un pilar muy importante en mi vida personal y profesional. Me ha ayudado a cumplir mis metas, mis deseos. Me siento bien ejerciendo este tipo de profesiones. Posteriormente estudié las otras dos carreras porque complementa uno el servicio de lo que va uno dándole a los clientes precisamente pues con las asesorías, ¿verdad? Tanto administrativas como jurídicas. Eso me orilló a estudiar las otras carreras. Tengo ahí 2 maestrías de las cuales no estoy titulado. Ya no alcancé a titularme por tiempo, pero sí las estudié, que me dieron un panorama muy amplio, ahora sí, para el ejercicio profesional. Pues muy contento de ejercer. Ahora tengo un despacho en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, donde inicié, y en Tuxtla Gutiérrez. Muy bien, me comenta que tiene 2 maestrías en las que no se tituló. ¿Cuáles son esas maestrías? Amparo y Derecho Penal. Ah, muy bien, enfocadas directo al derecho. Sí, al derecho. Sobre todo al área a la que me dedico, a la que es precisamente asesoría fiscal. Muy bien, usted se ha desempeñado más en asesoría fiscal. Así es correcto. ¿Qué es lo que le apasiona de sus 3 carreras? Tiene 3 carreras, doctor. Sí. Increíble. De cada una aprendí muchísimo. Me ha ayudado sobre todo a complementar mis servicios de asesoría contable y financiera y en materia fiscal. Ahora sí que cuando uno asesora a un cliente, no solo puede uno pensar en el tema contable o tema fiscal, sino también en el administrativo, lo que implica las reformas jurídicas y todo lo que trasciende en materia administrativa, pues eso es muy importante. Ya de ahí la intención de complementar los servicios y de querer aprender, porque he de decir que cuando yo estudié la primaria era un niño que pues no le ponía mucha atención a la escuela, ni en primaria, ni secundaria, ni en la prepa. Y entonces para mí fue un reto. Vengo de familia comerciantes, mis padres ambos se dedicaron al comercio, con eso nos crecieron, dieron el sustento para los estudios. Y yo pensaba en mis inicios de juventud, dedicarme también al comercio. Pero mi madre fue muy perseverante conmigo y me decía, estudia, prepárate. Yo le decía, no, madre, yo quiero venirte a ayudar aquí en el negocio. Me decía, no, necesito ayuda, tú vete a estudiar. Y gracias a ella es que empecé la carrera de contador. E inició cuando tenía 18 años. Sí, es correcto. A esa edad, ¿qué es lo que le cambia el chip? ¿Qué es lo que, aparte de su mamá que fue perseverante, sí, qué es lo que le da esa hambre de aprender tanto? Bueno, fue los inicios, como venía con una deficiencia prácticamente de que no me gustaba mucho la escuela, pues me costó muchísimo los primeros semestres. En el segundo semestre tenía intenciones de dejar de estudiar. Yo llegué a decirle,
a mi madre que tenía vacaciones, pero era mentira, no había vacaciones. Me había quedado un mes ya en casa y no sabía en qué momento decirle a mi madre que ya no quería estudiar o que ya había decidido no llegar a clases. Pero en una ocasión, platicando mis padres con sus compadres, con los que siempre se reunían, dijo mi madre que estaba orgullosa de que sus hijos estuvieran estudiando. Y entonces eso no me dio valor de decirle, ¿sabes qué? Pues yo ya casi renuncié. Eso me orilló a regresar a la escuela. Y en el cuarto semestre decidí empezar a practicar. Pero como no tenía experiencia en el ejercicio profesional, porque nunca había trabajado en ninguna oficina, las personas me dijeron, no te puedo dar el puesto porque aquí los errores cuestan. Entonces no podemos poner practicantes. Total de que me dieron el avión, como muchas veces lo hacen en algunas oficinas o dependencias o empresas. Me dijeron, pero búscanos el próximo mes. Pues yo literal entendí, el próximo mes los volví a buscar y me volvieron a decir, pues búscanos en 15 días. Y volví en 15 días, tal cual lo entendí literal. Y en los 15 días regresé y me dijeron, bueno, si tienes ganas de practicar, te vamos a dar oportunidad. Y empecé a trabajar, me dijeron, no, no te vamos a pagar porque te vamos a enseñar. Y yo lo acepté. Sin embargo, en la primera quincena ya me empezaron a dar un estímulo para pasajes y todo. Me dijeron, sí, tienes ganas de aprender, estás viniendo en tiempo y estás cumpliendo con las actividades. Y eso me motivó, vi a qué se refería a ser profesionista, contador, porque yo no tenía ni la más remota idea de cómo se ejercía la profesión. Ahí aprendí, empecé a ver, mi jefe, que en ese tiempo era el contador, de ahí el titular, empecé a ver como la figura de la imagen que yo tenía de un contador era muy distinta a la que vi cuando empecé a trabajar. Me gustó y dediqué tiempo para aprender. Estuve ahí 6 años practicando. Me sirvió muchísimo porque conocí el área contable, el área de auditoría. Me gustó también el tema de la capacitación, pero pues como estaba muy, pues recién egresado, sin saber mucho, decía, tengo que saber más, tengo que aprender más porque me gustaría dar pláticas de este tema. Y eso me orilló a seguir buscando información. Empecé en Comitán vendiendo formatos fiscales, porque no habían formatos fiscales en Comitán. Normalmente se compraban aquí en la capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y se llevaban a vender a Comitán, pero muy caros. El diario oficial de la Federación no llegaba a Comitán, solo que se quedaba aquí en Tuxtla. Estamos hablando de tiempos cuando no existía el Internet como ahora, Claro. ¿verdad? Entonces, acceder a la información era difícil. También me di cuenta que no vendían revistas fiscales allá. Entonces dije, bueno, pues toda esta información, ¿cómo se actualizan aquí en Comitán los contadores? Pues me decían muchos, vamos a Tuxtla, compramos unas revistas y las traemos. Yo dije, pues voy a acercar esas revistas. Tenía personas que me distribuían allá en Puebla, que me vendían las revistas. Les pedí que si me podían dar crédito y empecé a distribuir revistas acá, allá en Comitán. Y ahí, prácticamente ahí empezó como que la posibilidad de conocer a nuevos contadores, de interactuar con ellos. Me inscribí al Colegio de Contadores Públicos de Comitán. Ahí también tuve la oportunidad de ser presidente del colegio en 1999. O sea, casi cuando llegué, en poquito tiempo me dieron la oportunidad de ser presidente. Y ahí, pues, la verdad, amplió mucho más mi conocimiento de la materia, el trato con los clientes, el trato con más profesionistas. Eso para mí fue un parteaguas también, porque cuando inicié no tenía clientes, porque es la verdad. Los únicos clientes que tenía eran la familia, que eran comerciantes. Lo malo es de que no me pagaban porque éramos familia, claro. y pues ellos me habían ayudado tanto que pues yo tenía pena cobrarles. Claro, Entonces inicié. Me recuerdo que le decía a unos amigos que le pedía a Dios que me mandara trabajo. Y de repente dije, estoy pidiendo mal, solo estoy pidiendo trabajo, también voy a pedir que me paguen. Sí, claro, Y remuneración. entonces, pues eso también ayudó muchísimo a mi conocimiento, porque me confiaron las primeras contabilidades.
Trabajé durante algunos años independiente, pero después, como en el 2001, me empecé a asociar, a hacer alianzas con otros despachos. Y empezamos Fue a creciendo. fortalecer, a crear una imagen corporativa, a trabajar en equipo, a aprender a hacer equipos. Y eso me ayudó muchísimo. Me invitaron también a dar clases en la universidad, a la Universidad Autónoma de Chiapas. Ahí tengo 25 años trabajando Mire, en la universidad. Pues también me apasionó la la docencia. docencia. Pero yo ya tenía el tema de dar pláticas, tenía esa inquietud. Entonces todo eso, primero me aperturaron la posibilidad de las conferencias y ya después me invitaron a dar clases. También trabajé en el CONALEP. ¿En serio? Sí, trabajé en el CONALEP, pero ahí sí en el paso por CONALEP sí fue un poquito mucho más complicado porque enseñar la profesión contable a áreas secretariales es un poquito difícil, porque a veces los programas quieren que en un semestre se enseñe a hacer un balance general, que normalmente las personas que ejercen como secretarias o asistentes en un despacho, pues no hacen balances. Más bien lo que hacemos ya ahora es interpretar los balances, conocer para qué sirve esa información y de ahí tomar decisiones. Eso sí es mucho más fácil. Yo les decía a las señoritas jóvenes que estudiaban, les decía es que conocer el movimiento de una cuenta contable tarda uno cierto tiempo. Entonces yo no les puedo enseñar a hacer un balance, pero sí les voy a enseñar la estructura y cómo pueden tomar decisiones en base a esos datos que les va a proporcionar su contador. Tengo dos preguntas que Sí. seguramente nuestro público se va a estar haciendo. Y la primera es, ¿qué es un formato fiscal? Ajá. Bueno, anteriormente, como nosotros venimos de la era del papel, no habían situaciones digitales como ahora. Ya todo es, la firma es digital, la contabilidad es digital, todo es electrónico. Todo era en formatos, es decir, cuando uno presentaba su declaración, como ahora le toca ya en este mes de abril a las personas físicas, pues ahora es digital, pero anteriormente eran en papel. Entonces las facturas también eran en papel. Cuando nosotros realizábamos la contabilidad, sí éramos verdaderamente tenedores del libro, porque prácticamente teníamos el libro de contabilidad de las empresas. Para poder asentar los datos financieros de una empresa, Hacienda le plantaba un sello al libro, a los libros de pasta dura, unos grandotes que usábamos Los los rojos, contadores. ¿verdad? Sí, Ajá, que esos, tienen varias, las hojas verdes. esas de 8, de 12, de 24 columnas sirven Ajá. para hacer, le decimos nosotros, hojas de trabajo. Claro. Pero después lo asentamos en el libro. El libro de contabilidad era sellado por Hacienda, entonces venía foliado, previamente foliado, de pasta dura, pero todo eso ya quedó en la historia, porque ya no existe ni libros físicos, ni facturas físicas, todo es digital. Y la firma también ahora ya no es autógrafa, es digital. Sí, sí. Entonces, incluso Hacienda ya no necesita llegar al domicilio del contribuyente como antes lo hacía. Ahora todo puede pedirle información a través de su buzón tributario. ¿Qué cosa es el buzón tributario? Pues si lo pensamos como buzón, como cualquier lugar de la puerta, donde teníamos esa rendidura donde dejan las cartas, pues es un lugar donde deposita información Hacienda que puede consultarse en la página electrónica del SAT. Ok, ese es el buzón. Es el buzón tributario. Entonces nosotros en nuestro buzón tributario, ahí tenemos la información de lo que Hacienda requiere. Ahí no nos pide y le contestamos también de manera digital y a través del buzón. Es un espacio de comunicación que tenemos los contribuyentes dentro de la página del SAT, que hay que decir que ahora todas las personas ya tenemos RFC después de los 18 años. Es correcto. Anteriormente, cuando uno quería aperturar una cuenta bancaria, no era un requisito indispensable tener RFC, pero ahora sí, cualquier persona que quiera tener una cuenta bancaria debe tener asignado un registro federal de contribuyentes, que eso nos lo da el SAT. Entonces, sí. Y ahora a partir de 18 años ya es obligatorio inscribirse. Hasta ahorita todavía no hay sanción para aquellas personas que no lo hayan hecho y ya tengan 18 años. Pero pues ahora sí que en cualquier momento la autoridad, o en el caso de nuestros legisladores, pueden hacer modificaciones a la ley
y decir que ahora sí ya tendrá sanción. Sí. Esperemos que no se dé. Ojalá. Pero ya todos los jóvenes, incluso que reciben o tienen una cuenta bancaria, ya tienen RFC. A lo mejor sin actividad económica, pero ya tienen un registro federal de contribuyentes. Que es prácticamente el medio de comunicación que tiene Hacienda, cómo nos identifica a través del registro federal de contribuyentes. Es correcto. Y la segunda pregunta es, dentro de su vasta carrera académica, ¿cuál ha sido el mayor reto que ha tenido? Creo que dentro de los retos que siempre he encontrado, siempre, y me ha gustado, porque además me gusta, cuando me cambian materia, cuando nos cambian las materias, porque el semestre me toca en un semestre distinto o una materia distinta, pues ese es un reto porque hay mucho tiempo de planeación para efecto de volver a armar el programa con la información actualizada, porque hay que decirlo, aunque los programas se revisan con cierta regularidad, pues muchas veces los cambios son repentinos y constantes. Y entonces más ahora que con la Constitución y las leyes federales están en constante cambio, pues nuestros materiales tenemos que estarlos actualizando cada rato, tener información nueva. Entonces ese es uno de los retos que además me gusta, pero que sí siento que es desgastante tanto para el alumno como para el maestro, porque el alumno pues no debe dejar de aprender nunca. Sí, O sea, constantemente. ya no es como antes de que terminaba uno la carrera y ya se quedaba uno con la información y servía para mucho tiempo. Ahora no, ahora es constante, todos tenemos que estar, todos somos alumnos al final. Sí, sí, sí. Tenemos que estar aprendiendo, descubriendo nueva información, tratando de utilizar todos los medios que tenemos, sobre todo ahora que con tanta información que hay en el Internet, pues eso nos ayuda. Estamos a un clic. Sí, antes era muy difícil. Repetí ese rato que el tema del papel, porque las revistas eran en papel, pero ahora son digitales también. Sí. Las revistas son digitales, el diario oficial de la Federación, pues ya no se imprime, es digital. Y tenemos versiones matutinas y vespertinas y al momento. Entonces, la información fluye muy rápido. Incluso los mismos alumnos, a veces siento que son mucho tiempo, 5 años, de pasar en una carrera. Creo que ahora es mucho más ágil el mundo y nos obliga a reestructurar y repensar el sistema educativo a nivel universitario. Claro. Sí, porque son 5 años que está el joven, cuando ahora sabemos que estamos dando una clase y pueden en tiempo real estar revisando y comprobando la información. No, y aparte lo que aprendió en el primer año, tal vez ya no está Ya en no el es quinto Es año. correcto. Exacto. Tenemos que enseñarles a buscar la información, a interpretar la información. Recuerdo que en secundaria a nosotros nos dejaban determinados temas por investigar y acudíamos a la biblioteca pública y pues a pedir el libro y a copiar. Cuando eso, bueno, en ese tiempo era investigar, nos vayan a investigar a la biblioteca, ¿qué es esto? Pero los libros eran de a lo mejor de 5 o 10 años atrasados. Que era muy buen método, porque uno Sí. transcribía y ahí aprendía. Pero ahora... Ahorita nomás copiamos, pegamos y listo. Pero es que la información es la que debemos utilizar. Claro. O sea, pero la rapidez con la que podemos hacer. Ahora ya no podemos dejar una tarea para que investiguen una palabra. No. O que investiguen una información, porque ya está el acceso. Sí, sí. Ahora, incluso con el uso de herramientas de inteligencia artificial, pues los jóvenes utilizan mucho para hacer sus tareas. El tema es que lo lean. Eso, que lo lean, que comprendan lo que dice ahí y corroborar, porque muchas veces depende la inteligencia artificial que estemos aplicando y dónde fue creada, si fue en Estados Unidos o fue en China. Claro. Y si comparamos la información muchas veces es distinta, porque si yo le pido información a la inteligencia artificial desarrollada en China, seguramente no me va a decir las cosas de su régimen jurídico, ¿verdad? O de su sistema político. Me lo va a contar de una forma distinta. Y lo mismo sucede si yo lo comparo con una inteligencia artificial desarrollada en Estados Unidos. Entonces, la información ya está, porque hay muchísima. Tenemos acceso a este tipo de herramientas. El tema es cómo utilizarlas, cómo ayudar que esa inteligencia artificial
sirvan para el desarrollo de los profesionistas. Utilizarlas de la manera correcta y verificarlas sobre todo, Sí. ¿no? O sea, no confiarnos, no decir, bueno, porque es inteligencia artificial, ya está todo hecho, sino realmente verificar. Me comentaba este tema de las revistas fiscales. Ajá. Probablemente en nuestro auditorio no saben qué contenido traen las revistas fiscales. ¿Nos puede instruir al respecto? Tengo que decir que la palabra fiscal, vamos a asociarla primero del vocablo de fiscus, que significa cesto. Es un término latín, entonces significa cesto. Entonces el dinero del pueblo se echaba en ese cesto. En la época de los romanos agarraban y echaban en el cesto todo lo que tenía que ver con el dinero del pueblo. Entonces de ahí viene la palabra fiscal. Entonces cuando escuchamos fiscal, estamos hablando del patrimonio del Estado. Entonces todo lo que tiene que ver con los ingresos que tiene el Estado y los gastos que tiene el Estado, todo eso involucra la materia fiscal. Entonces, ¿de dónde obtiene ingresos el Estado? Principalmente de las contribuciones, que las contribuciones son una obligación constitucional que debemos de hacer los mexicanos. ¿Sí? Claro. ¿Para qué? Para el gasto público de la federación, del Estado y del municipio en que se resida. Entonces, hay 3 tipos de contribuciones: federales, estatales y municipales. ¿Sí? Entonces, esas contribuciones que hacemos es para el sostenimiento del Estado, y todos los gastos que se originen del Estado salen precisamente de esos ingresos. Por eso cada año hay una ley de ingresos de la Federación y también hay un presupuesto de egresos de la Federación. En una ley de ingresos que distingue del presupuesto de egresos es que la ley de ingresos sigue un proceso legislativo que inicia con la iniciativa, valga la redundancia. Inicia con la iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación y el inicio de su vigencia. Y el presupuesto de egresos de la Federación no es más que un proyecto que presenta el Ejecutivo, que se lo dan a la Cámara de Diputados, que son los representantes de la nación, y ellos deciden en qué se va a gastar el dinero. De ahí que dicen, esto se va a gastar en salud, esto se va a gastar en educación, esto en seguridad. Ahí se distribuye la bolsa del dinero, cómo se va a gastar. ¿Sí? Y hay que decir que, por ejemplo, en el caso de México, en el año pasado, 2024, ha sido uno de los años que más déficit hemos tenido. Es decir, estamos gastando más de lo que recibimos. ¿Cómo sufragamos ese gasto si no lo recibimos? Con la presta, con la deuda. La deuda Entonces, externa, claro. Todo lo que tiene que ver con esta materia fiscal, de qué tipo de contribuciones, de cuántos ingresos tiene la Federación, los estados, municipios, vienen en esas revistas fiscales. Entonces, esa revista fiscal viene información de impuestos federales, estatales, municipales, dependiendo. Hay muchos artículos que se escriben de los ingresos que obtienen los municipios. Entonces, ahí, en la forma de cómo aplicar la norma jurídica fiscal que tiene que ver con el ingreso del Estado, pues viene el cálculo de los impuestos. Y muchas veces lo que hace la revista es escribir, los autores se escriben sobre el artículo de cómo debe aplicarse. Que hay que sumar estos ingresos, hay que restarle estas deducciones, esto es la base, esto hay que aplicarle una tasa. Y le va explicando para las personas que están empezando el ejercicio profesional o los que ya tenemos tiempo ejerciéndola cuando vienen las reformas fiscales. Lo que se hace es doctrina en materia fiscal. Se hace mucha información de este tipo porque constantemente está en cambio. ¿Sí? Nosotros para aplicar una norma fiscal nos basamos en la ley, primeramente. La ley nos dice cómo se deben hacer los cálculos o cuándo se deben pagar las contribuciones. Pero también tenemos reglamentos fiscales, reglamentos de las leyes tributarias. Y esos reglamentos, a diferencia de la ley que sigue un proceso legislativo que ya mencioné hace un momento, pasa por ambas cámaras de diputados y de senadores y luego viene la sanción por parte del Poder Ejecutivo. A diferencia de los reglamentos, que los reglamentos vienen siendo una facultad que tiene el Poder Ejecutivo. Es decir, no tiene la fuerza de una ley, pero viene a darle en la esfera administrativa complementar la ley. Y tenemos además las resoluciones misceláneas, que vienen siendo las reglas que publica el SAT de cómo debemos de hacer los pagos o en qué horarios o qué bancos autorizados para recibir
el pago de impuestos. Entonces, todo eso, nosotros vemos la ley, vemos reglamentos y vemos resolución. Y como cada año cambian la resolución miscelánea, pues cada año tenemos que estar actualizados. Las leyes fiscales, que también en su momento fueron reformadas en cada diciembre, teníamos nosotros un bloque de información nueva para el siguiente año. Ahora ha sido un poco más permanente las disposiciones fiscales de ese ámbito fiscal, y entonces ahora ya tenemos una ley que no ha sido modificada constantemente. Eso nos ayuda, porque nosotros pues ya llevamos ciertos años aplicando el mismo método, a diferencia cuando hay reformas fiscales, que en ese momento cambia todo por el procedimiento, y entonces tenemos que estar buscando información, porque muchas veces la interpretación es distinta a la que tiene el contribuyente de la interpretación que le da la autoridad. Claro. Entonces vamos como que poniéndonos de acuerdo en el tipo de información. O a veces lo aprendemos a través de los golpes, porque a veces vienen las revisiones, las auditorías y nos dicen, no, esto no es como lo hiciste, esto debe ser de esta forma. De ahí que nosotros muchas veces digamos, no, creo que la autoridad está interpretando mal, no yo. Claro. Y entonces en ese momento entramos en una controversia, que esa controversia se dirime en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces ya presentamos una demanda en contra del crédito que nos quiere fincar el SAT. Okay. ¿Sí? Y entonces el SAT también contesta la demanda y viene el juicio. Y a ver, ahí en ese caso le corresponde al tribunal determinar quién tiene la razón. Entonces, basado en sí, porque cada quien muestra sus pruebas. Procedimientos y todo, ¿no? Cada quien muestra sus pruebas, ofrece toda la información suficiente para que el juzgador tenga la posibilidad de decidir si el contribuyente tiene la razón o la autoridad. Muy bien. Sí, porque ese tribunal administrativo, hay que mencionar que no pertenece al Poder Judicial Federal. Es una instancia, es un tribunal autónomo. Entonces, no queda ni el Poder Legislativo, ni en el Ejecutivo, ni en el Judicial. Es un órgano autónomo. Pero las decisiones del tribunal, sus resoluciones, también si nos afectan como contribuyente y todavía no estamos de acuerdo, podemos acudir al juicio de amparo. Y ahí sí entramos al Poder Judicial de la Federación para que él sea el encargado de ver si el SAT tiene la razón o el contribuyente. Entonces tenemos posibilidades en el caso de tener alguna diferencia de interpretación con la autoridad, de resolverlo. Tenemos el respaldo de sí, la ley. tenemos la posibilidad, porque aunque el SAT también dice, bueno, yo reviso mis documentos que te envíes y tú no estás de acuerdo, puedes presentar un recurso de revocación. Dice, bueno, ¿sabes qué? Voy a revocar lo que te mandé porque sí tienes la razón. O ¿sabes qué? Confirmo, lo que yo te dije es verdad. Y entonces ya de ahí podemos ir al Tribunal Administrativo y de ahí nos podemos ir al Poder Judicial Federal. ¿Sí? Y ampararse y todo este procedimiento. Y ahí al final, cuando se resuelve en el Poder Judicial, ahí sí las decisiones del Poder Judicial le dan la razón al SAT, pues ya tenemos que pagar. Sí. Y tenemos que pagar con actualizaciones y recargos, o sea, lo que dejamos de pagar en su momento. Entonces, por eso muchas veces la asesoría del contador es indispensable, porque no solo vemos que una decisión trasciende en la esfera jurídica del contribuyente cuando nosotros hacemos un cálculo incorrecto, porque a lo mejor mi interpretación no fue la adecuada. Claro. Y como contadores operamos las normas jurídicas, somos operadores también del derecho, pues, pero del derecho fiscal. Entonces, para ello tenemos que tener las bases. De ahí la necesidad de que, en el caso de su servidor, de estudiar la licenciatura en Derecho, porque dije, al final son leyes, son normas jurídicas. Claro, sí. Y se necesitan interpretar. Y para interpretar estas normas, pues tengo que seguir las reglas de la interpretación jurídica. De ahí la necesidad de meterse a estudiar. A Derecho. Sí, porque al final la carrera de contable se basa mucho en el tema financiero. Nosotros tenemos, para hacer una contabilidad, utilizamos normas de información financiera, que no son normas jurídicas, son normas que emiten órganos encargados de hacer investigación en materia financiera. Pero esas normas no son jurídicas.
Pero para pagar impuestos, las contribuciones sí son normas jurídicas. Entonces tenemos normas financieras para hacer contabilidad, para presentar el balance general, el estado de resultados. Pero para calcular los impuestos tenemos normas jurídicas. Y de ahí la necesidad que el contador comprenda la parte jurídica. La parte legal, claro. Sí. Entonces de ahí es necesario que se especialice en ciertas áreas. ¿Sí? De ahí surge la necesidad entonces de combinar estas carreras, ¿no? Sí, y como inicié dando servicios de contabilidad, muchas veces las dudas que tiene el cliente no solo son en materia de sus impuestos, sino también nos dice, ahora, ¿cómo puedo hacer para seguir creciendo? ¿Qué puedo hacer para...? Entonces, de ahí también la asesoría administrativa, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque tienen recursos humanos, tienen temas, pues tiene que ver con el marketing, todo lo que tienen que hacer. Ajá, Porque no solo se puede ver aislada la contabilidad, sino que ahí se resume todo lo que hace la empresa. Pero unas malas decisiones del empresario puede provocar problemas financieros, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Sí, porque si uno hace su registro contable, no es mucho más que hacer el cargo y el abono que decimos nosotros. Pero todo eso se resume al final en que el cliente pues tiene una información que a veces no la sabe utilizar. Porque dice, bueno, ¿y ese balance general para qué me sirve a mí? Sí. O sea, si yo llego, por ejemplo, con un cliente ahorita en el mes de abril y le digo, ¿sabe que aquí están sus impuestos, sus contribuciones? Y aquí está su balance general y estado de resultados del año pasado. Entonces ya es muy tarde, ¿verdad? Porque ya estamos, ya pasó el año, él ya sabe si ganó, ya sabe si perdió. Sí. Más bien lo que sirve la información es tratar de proyectar con la información que yo tengo de años pasados, de proyectar el próximo año o próximos proyectos. Ok, ¿verdad? O sea, entonces, proyectar, sí, claro. Porque decía una persona, no me acuerdo qué autor, pero decía que ver a la contabilidad para tomar decisiones es como ir manejando el automóvil y enfocado en el espejo retrovisor, porque estás viendo lo que pasó. Claro. Uno tiene que ver hacia adelante. Sí. De ahí la necesidad de que tratemos nosotros de enseñarle a utilizar los estados financieros del cliente. Qué buena metáfora, porque sí, nos sirve el retrovisor para ver atrás, pero tenemos que estar viendo hacia adelante. Exacto. Entonces, sí. O sea, si yo llevo la contabilidad, son actos del pasado. Sí. Decimos, es historia. Pero que nos ayudan. La contabilidad histórica. Es correcto, me tiene que servir para proyectar. Sí, porque son indicadores, ¿no? Correcto. Sí, entonces, nos dicen, bueno, esto en abril, por ejemplo, fue un mes bajo. Sí. ¿Qué tengo que hacer para subir ese mes? O este año, ¿no? O este año. Y no solo ver, ahí en la parte de la asesoría, busca uno decir, bueno, no solo es aumentar los ingresos, sino ver el margen de utilidad que estoy teniendo. Y porque muchas personas también. Sí, es donde me da el margen de utilidad, porque muchas personas dicen, bueno, voy a ver que esta empresa venda más. Sí vende más, pero ¿sabes qué? Se incrementaron los otros gastos. Y luego al final, antes vendías 100 y ganabas 10. Ahora vendiste 1000 y ganaste 3 pesos. Entonces, ¿de qué sirvió? Vender más. Gasté en publicidad. O hice, esas malas decisiones. No es un restaurante, el empaque que compro ahora es más caro. Sí, claro, lo entiendo perfecto. En la parte administrativa hablamos mucho del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es en el momento en que las ventas me ayudan a sostener los gastos. Y de mi punto de equilibrio hacia arriba es donde empiezo a tener ganancia. Entonces, mis proyectos de decir cuánto debo vender mensual, cuánto debo vender semanal o diario, me van poniendo esas metas para llegar a mi objetivo. Si mi objetivo es financiero, quiero tener 1,000 pesos de ganancias al final del año, pues tengo que proyectar cuánto tengo que vender o cuánto debo de ganar cada mes. Y todo esto lo vemos con la contabilidad. Y ya de ahí es donde nos ponen las metas, ¿verdad? Que le dicen, no, este cliente, perdón, esta persona debe vender tanto. Sí. Sí, tienes que trabajar por esta meta. Sí. Porque ya hay una proyección. Tu costo debe de ser tal para que puedas generar la utilidad, ¿no? Así, algo así. Pero es prácticamente decirle, si yo tengo un vendedor de aguas, tengo que decir,
en este mes tienes que vender 100 botellas de agua, ¿sí? Porque ya tengo mi proyección, que me sirvió porque antes vendía yo a lo mejor 80 botellas de agua, pero ahora para poder mantenerme o crecer, la meta es vender 100. De ahí es donde se pone uno las metas de la información financiera. Entonces, la información financiera que viene en el balance viene siendo la huella del pasado, pero que me tiene que servir para el futuro. Para el futuro. Qué interesante está. O decir también en el balance general, nosotros vemos los activos, los pasivos y el capital. El activo es lo que tiene la empresa, pasivo es lo que debe. Y el capital, el residuo del activo menos el pasivo, es decir, con lo que cuenta la empresa. Y muchas veces uno dice, a ver, la empresa, pues, o sea, en capital tiene poco capital, ¿sí? Porque tiene muchos activos, pero todo lo debe. Y tiene muchos pasivos. Todo lo debe porque son muy pasivos. O sea, realmente en capital tiene poco. Entonces, todo ese tipo de cuestiones las vamos analizando de la información financiera. Es decir, a ver, ¿es conveniente que yo compre esta maquinaria o mejor lo saco en arrendamiento financiero? Exacto, Uno va tomando esas decisiones, tomando como base la información financiera, la que genera el contador. Pero luego viene de esa información financiera, viene otra obligación, que es el pagar las contribuciones. Y ya dejo mis normas de información financiera y ahora me voy a las normas jurídicas. Ahí aplico para ver cómo debo pagar mis impuestos. Si yo calculo mis impuestos de manera incorrecta y viene la autoridad, entramos en una controversia, que es en las auditorías. Dice, me debes tanto, porque hiciste esto que no debiste haber hecho. Y entonces, después de ese crédito que le llamamos crédito fiscal, porque es algo que le debemos a Hacienda, ese crédito fiscal que tiene derecho a percibir el Estado, le decimos nosotros, no estoy de acuerdo. Y en ese momento tengo instancias para ir en controversia con el Estado. ¿Verdad? Porque yo digo, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. Y entramos en esa discusión, donde ya platicamos hace un momento, del Poder Judicial y del Tribunal Administrativo, donde hay instancias. Y entonces ahí entramos, tenemos que ser mucho más especializados, pero ahora ya nada más, no solo en la interpretación de la norma jurídica, sino en la parte procesal. La parte procesal que tiene que ver con la demanda, con la ampliación de la demanda, con las pruebas, toda esa parte donde tenemos que requiere que el asesor conozca todas esas posibilidades, porque uno le dice, ¿sabes qué? A nuestro cliente, ya Hacienda dice que le debemos 100 pesos, págaselo. O muchas veces dice, no, dice que le debe 100, pero considero que nosotros tenemos la razón y tenemos las pruebas, y entonces nos vamos a la instancia. 100 y que hay esto que puedo comprobar, que se gastó en esto y así, ¿no? O la interpretación, más bien tiene que ver mucho con la interpretación de las normas, ¿sí? Ahorita está muy de moda de que nos quitan documentos de comprobaciones porque la autoridad presume que esa factura, pues le llamamos nosotros compra de facturas, pero son operaciones inexistentes. Es apócrifa. Pero que el comprobante está bien, pero contiene una operación que no existió, que se está simulando. Entonces ahí la autoridad dice, no, esto considero que no lo gastaste. Y entonces nosotros tenemos que demostrar que sí, efectivamente lo gastamos. Si no logramos comprobar eso, entonces la autoridad lo quita. Y el quitar una deducción hace que aumente la utilidad y como consecuencia de que se aumentó la utilidad, el pago de los impuestos. Porque recordemos, por ejemplo, impuesto sobre la renta significa impuesto sobre la rentabilidad de la empresa. ¿Cuánto ganó? Que es el ISR. El ISR, el impuesto sobre la renta, no se enfoca más que en la rentabilidad de la empresa. Que el objeto de la norma dice que son los ingresos, pero nos da derecho a tener deducciones, y las deducciones vienen siendo los gastos. Todo lo que gasté para tener ese ingreso. Claro, qué difícil, qué complicado. Bueno. Y sí, es necesario que nosotros como ciudadanos tengamos un contador especializado, y que mejor que alguien que combine las tres materias como usted. Doctor, usted es especialista en Derecho Fiscal, ¿es cierto? Y usted se formó en una generación de servidores públicos, profesionales y académicos hacia finales del siglo pasado. El modelo político y económico era distinto,
pero en algún momento empezó a haber un rompimiento del consenso social y la competencia política y económica. Esta se complejizó, dando paso al surgimiento de nuevas reformas fiscales y su impacto al contribuyente. Desde su experiencia, doctor, ¿puede usted explicar a quien nos escuchan y nos ven las razones y causas que dieron origen a ese rompimiento social, político y económico? Sí, bueno, aunque se oye muy lejano, como dices, del siglo pasado, es cierto, sí soy del siglo pasado, pero digo, le digo muchas veces a las personas que yo no estoy viejo, sino que tengo mucha juventud acumulada. Es correcto, es correcto. Pero entonces, venimos de un momento histórico en la vida de México reciente, que fue cuando un partido político estuvo mucho tiempo en el poder. Es correcto. Y viene ese rompimiento en el año 2000, que ingresa un nuevo partido. Y en ese momento, en el 2000, vino una reforma a la ley de impuestos sobre la renta, donde se derogó la anterior y dimos paso a una nueva ley de impuestos sobre la renta que tenía que ver con el partido actual en ese momento, el 2000, el PAN. El PAN. Sí, entonces tuvimos una nueva norma jurídica de impuestos sobre la renta. Luego vimos que vino el nuevo gobierno nuevamente del PAN, pero ya del 2006 al 2012, y nos creó dos nuevos impuestos, que fue el impuesto a los depósitos en efectivo y un impuesto que ahora ya es historia, impuesto empresarial a tasa única, conocido nosotros como IETO. Esos dos nuevos impuestos vinieron en el año 2010, perdón, 12. No, fue en 2006, no, de 2006 a 2012, en el siguiente periodo. Y luego en el 12, llega también nuevamente, ahora ya el PRI. Sí. Hubieron dos sexenios del PAN, que tuvimos nuevas normas jurídicas, fiscales, y tuvimos dos nuevos impuestos. Y en el 2012 llega nuevamente el PRI, y tuvimos otra vez otro cambio de norma. Dijeron otra vez, se va el IETU, se va el IDE, o sea, el impuesto a los depósitos en efectivo, y se va la ley del impuesto sobre la renta que teníamos anteriormente. Y viene una nueva norma jurídica. Otra vez de impuesto sobre la renta. Venimos en 2014 con una nueva norma jurídica. Y esa se mantuvo porque recordemos que el sexenio pasado, que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, él en su mensaje decía, no más ni nuevos impuestos. Entonces no hubo cambios a las reformas a la ley de impuestos sobre la renta, salvo algunas modificaciones que se hicieron a determinados regímenes, pero hemos tenido constante esa norma ya desde 2014, es decir, llevamos 10 años con la ley del impuesto sobre la renta actual. Eso para nosotros nos da mucha ventaja porque cada vez pues, vamos conociendo mejor la norma. Anteriormente, pues cada rato teníamos nuevos cambios. Sí, ahorita ya tienen 10 años de experiencia. Sí, con esta nueva ley que en 2014 pues, se ha mantenido. Sí. Y eso ha logrado que las personas cada vez tengamos más pericia en la norma, porque ya ha estado constante. Sí, claro. Sí, esos cambios tienen que ver mucho con los planes nacionales de desarrollo. Cada presidente está obligado a crear su plan nacional de desarrollo y ahí da a conocer su política económica, política fiscal, y nosotros nos sirve como, de alguna manera, como guía ese plan nacional de desarrollo. Actualmente todavía no tenemos el plan nacional de desarrollo, pero tenemos el plan México, y ya de ahí sí nos da luces de cómo va a ser el tema en materia fiscal. De hecho, ya dentro de los proyectos que están, se piensa que las personas que tengan menos de 200,000 pesos de ingresos en efectivo, 200,000 en el año, pues no tengan tanta carga administrativa. Eso ya nos ayuda para entender de cómo vienen las cosas, ¿verdad? También vemos en esos polos de desarrollo que se van a crear, pues vienen, pues, qué industria se va a desarrollar en cada uno de esos polos. ¿Sí? Entonces nos dicen, por ejemplo, en este polo pues, va de cada tema agrícola. Ok, sabemos que puede haber incentivos. Más ahora, donde se está apostando que las empresas se vengan a instalar a México. Es correcto. Sí. Por todos los temas geopolíticos que hay. Entonces dicen, ¿sabes qué? Vente a instalar y te voy a dar estímulos. Situación que en el gobierno pasado
no fue muy común los estímulos. Nosotros teníamos como de alguna manera una luz cada que iniciaba el sexenio, porque los presidentes que llegaban decían, si tienes adeudos con el SAT, lo que vamos a hacer es descontarte los recargos o descontarte las multas, Sí. o descontarte de lo que me debes el 50 o 60%. Llegar como Y un entonces acuerdo. apostábamos nosotros a llegar al inicio de sexenio. ¿Cómo? A través de juicios y todo tipo de cuestiones para que llegara, y en el momento que hubiera esas posibilidades, que en este sexenio, hay que decirlo, sí ya se dieron para este año 2025, donde nos van a quitar las multas y los recargos. Digo, Sí. eso es una, Sí, una es una gran gran ventaja, sí. que no lo teníamos porque el gobierno anterior modificó el artículo 28 constitucional, donde quedaba prohibido precisamente la condonación de impuestos. Entonces ahí puso, está prohibido en México la condonación de impuestos. Bueno, hay más prohibiciones ahí, pero una de ellas tiene que ver con la condonación de impuestos. Es en el 28 donde también se prohíben los monopolios, todo tipo de cosas. Sí, sí, sí. Entonces, Sí. este tipo de, ahí en ese artículo se le agregó, se le adicionó la parte que se refiere a la no condonación de impuestos. Entonces ahora ya no hablamos en México de la condonación de impuestos, sino a veces hablamos de reducción, Ajá. hasta en un 100%, que tiene el mismo efecto, Sí, sí, sí. pero ya no utilizamos la palabra condonación, Diferente término, sino, ¿no? ajá, reducción. Reducción de impuestos. Increíble. Doctor, y desde el punto de vista de la administración pública y académica, que es un campo que usted conoce ampliamente, ¿usted cómo considera que pueda y deba plantearse de manera general el presupuesto? Y a su punto de vista, ¿cuál es el escenario económico para Chiapas en este 2025? Sí, aquí el tema no solo es vigilar los ingresos, porque la verdad es que la autoridad hacendaria cada vez tiene mejor control del cumplimiento de las obligaciones del contribuyente. Pero también tenemos que ver la otra parte del ejercicio del gasto público. ¿Qué tan eficiente es el Estado gastando sus recursos? Y si realmente está solucionando el problema que trata de solucionar con la destinación de ese gasto. Entonces decimos nosotros, si yo quiero combatir el rezago educativo, ¿qué tan eficiente estoy gastando yo el dinero si está sirviendo para combatir el rezago educativo? Sí. Si estoy gastando dinero para seguridad pública, ¿qué tan eficiente estoy haciendo ese trabajo? Es la eficiencia del gasto. Claro. Le pongo muchos ejemplos a mis alumnos, o a veces en las pláticas, esto es como en la casa. Si en la casa dejamos el dinero para el sostenimiento y que haya comida, haya luz, haya internet, sí, efectivamente se está gastando en eso. Claro. ¿Verdad? Pero si lo utilizo en otras cosas que no está beneficiando, que las personas que en la casa pues no se pagó la colegiatura, no hay alimentos en el refrigerador, nos quedamos sin luz, entonces a lo mejor no estoy gastando bien mis recursos. Sí, en lugar de Entonces, pagar la luz, me compré una cortina, por sí, ejemplo, que al final así, de cuentas es para la casa, sí, pero sí, es un pasivo, ¿no? es un gasto que es innecesario en ese momento porque hay prioridades. Claro. Entonces, la eficiencia del gasto público, eso es algo que todavía no hemos evaluado mucho en México, porque estamos más enfocados en que el contribuyente pague sus impuestos para el sostenimiento del Estado. Pero ahora, tu Estado, ¿qué tan eficiente eres para el ejercicio del gasto público? Si yo estoy gastando dinero para que hayan más árboles, ¿qué tan eficiente es ese gasto? Y si realmente lo que estoy gastando está beneficiando para que haya más árboles. Exactamente. Entonces esa parte hay que cuidarlo mucho y muchas veces, por ejemplo, la beca de Jóvenes Construyendo el Futuro, que se me hizo una idea excelente. El tema es qué tan eficiente fue ese gasto. Si logramos que el objetivo era que los jóvenes entraran becados en las empresas, aprendieran a trabajar, si realmente obtuvieron ese beneficio, ¿sí? Si realmente tuvieron esa experiencia. Te lo platicaba en mi caso personal, a mí no me recibían tan fácil en el despacho por mi falta de experiencia. Sí. Entonces, sí puede servir. El tema es ver si efectivamente
se cumplió el objetivo. Ahí debemos ser mucho más estrictos en la eficiencia del gasto, de que se logren los objetivos de combatir. En el caso de Chiapas, que hay proyectos para reducir las personas que no saben leer y escribir, pues qué tan eficiente va a ser. Que si estamos haciendo gastos, porque Chiapas tiene un problema, recursos propios genera muy poco, casi un 5% nada más. Es decir, un 95% recibimos de la federación. Entonces, los ingresos propios solo representan un 5%. Entonces, vivimos prácticamente de lo que reciben mes con mes de subsidios y aportaciones de la federación. Entonces, ahora ese dinero que tenemos, que nosotros no somos tan buenos recaudando, porque no tenemos fuentes de dónde obtenerlos. El impuesto sobre la renta es federal, el impuesto al valor agregado es federal. Todos esos que son las mayores aportaciones se van a la federación. Y luego lo regresa. Luego lo regresa vía participaciones y subsidios. Pero lo regresa dependiendo los grados de marginación que existe. Entonces Chiapas sí recibe una cantidad, digamos, importante de sus ingresos de la federación, porque no tenemos ingresos propios. Pero, ¿por qué no tenemos ingresos propios suficientes? Porque el ingreso principal que tienen muchos países en sus municipios viene del predial. Y aquí nosotros en Chiapas, no en todos los municipios se cobra predial. Claro. ¿Sí? Entonces, y es por ejemplo, en el caso lugares turísticos, donde el ingreso del predial viene siendo el principal ingreso. Sí, pensemos un Cancún o lugares donde cobran mucho del impuesto predial. Nosotros no tenemos ese ingreso porque no en todos los municipios se establece el impuesto predial. No hay casas ejidales, ¿no? Sí, sobre todo en lugares donde... En municipios. Municipios que es muy poco. Entonces, en muchos países es un ingreso importante que tienen los ayuntamientos. Acá no lo tenemos. Claro. Entonces, tenemos ahí deficiencia del ingreso. Pero también, a la par que estamos cuidando los ingresos, o vigilar por tener mejores ingresos, hay que vigilar la eficiencia del gasto público. ¿Cómo se está ejerciendo ese gasto público? Porque hay que decir lo que sí se revisa. Se revisa que no hayan, lo que pasa incluso en las mismas empresas, venta de facturas, ¿verdad? Sí. Porque si un gobierno, cualquier nivel federal, estatal o municipal, tiene una factura donde dice que compró papelería y realmente no lo compró, la cuenta pública la revisan un año después es decir, ahorita van a empezar a revisar 2024. 2024, ok. 2024. Y lo mismo sucede, y vamos siempre atrasados. Sí. Pero también no los terminan a tiempo. Y muchas veces, como esas cuentas públicas que se revisan pertenecen al Poder Legislativo, los órganos que vigilan, pues cuando cambian legislatura vienen nuevos diputados. Y ya a lo mejor las últimas revisiones ya no las concluyeron. O ya están nuevos legisladores que ya tienen otras prioridades. Claro. Sí. Entonces hay que tener en ese tipo de circunstancias nosotros una vigilancia mucho más estricta, pero no solo que se gaste el recurso de manera comprobada, sino la eficiencia del gasto. Eso es lo que haría un cambio totalmente distinto, porque no solo enfocarnos al ingreso, porque siempre estamos diciendo, ¿cómo obtenemos más ingresos? Pues cobremos más contribuciones. Sí, pero eso no es la solución. Claro. Porque si el gasto no se está vigilando de manera eficiente, lo único que estamos haciendo prácticamente es que sigamos en el mismo rezago. Sí, es como el papá empresario, ¿no? Que mantiene al hijo. Y dice, bueno, sí, el hijo ahorita tiene dinero, pero el hijo derrocha. Claro. Entonces hay que ver... La vigilancia. Sí. ¿Qué está gastando el dinero el hijo? ¿no? El hijo, exactamente. Sí, hay que cuidarlo. Yo le decía también ahorita que pones el caso del hijo, Pau, me acordé de que yo le digo siempre a las personas que le enseñen la receta del mole a los hijos. ¿Qué es esto? Porque muchas veces vemos que las empresas en México pues pasan 2 o 3 generaciones y se acaban. Sí. Porque no dejamos la receta establecida. No hay manuales, no hay políticas, no tenemos procedimientos. Y entonces, si el hijo salió creativo, pues a lo mejor lo aumenta.
Pero si Pero no, si no, lo dejamos sin la receta ujú. y ya no le va a salir el mole. Entonces hay que dejarle la receta para que digan, no, pues sabes qué, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que innovar en esto. O sea, dejar lo que la persona que inició la empresa lo deje escrito Las bases bien para que puedan establecidas. seguir creciendo. Claro, Porque es muy muchas veces cierto eso que... que no mantienen las empresas. De hecho, hay estudios, porque la mayoría de las empresas aquí en México son micros, pequeñas y medianas. Sí. El 99% son de micros, pequeñas y medianas. Pero la trascendencia, el tiempo que viven, a veces no pasa de 2 o 3 generaciones. Sí, que la primera Sí, generación le pegó, así es. ¿no? Le pegó y tuvo suerte, la segunda generación lo mantuvo, Sí. pero viene la tercera Tercera ya, generación en donde ya porque ya acaba no, todo ya no hay porque no recetas. innova, Ajá. porque no sigue creciendo, Así ¿no? es correcto. De Precisamente, ahí era, ajá, perdón, perdón, como usted pero dice, de no le ahí, dejaron la receta del mole. ajá, pero de ahí está la circunstancia de que vienen precisamente los consejeros, las personas que tienen que ayudar a que siga creciendo la empresa. Ujú. Que ya no vean que la gerencia se le quede nada más al hijo porque es hijo, ¿ah? O al sobrino, sino Exactamente. que quede una persona profesional, Capacitada, ¿no? Que capacitada. no vaya a llevar a la quiebra la empresa. Exacto. Tantos Y años de trabajo. se ha buscado que estas micros, pequeñas y medianas se mantengan, porque hay muchas que tienen una esperanza de vida de 1 año, de 3 años, de 5 años, y ya es mucho. Entonces, las micros tienen un problema de que tienen poco capital, pero también tienen otro problema de que muchas veces no tienen bien establecidas las bases de crecimiento. Ujú. Y entonces eso hace que la empresa a veces no se mantenga en el tiempo. Pero la mayor cantidad de personas que tenemos en México trabajando, trabajan para micros, pequeñas y medianas empresas. Sí, El 60% le da trabajo las micros, pequeñas y medianas. Es decir, que la otra parte queda en la gran empresa. Pero ahora sabemos también que con el uso de nuevas tecnologías cada vez se requiere menos personal. sí, oiga, Entonces, con la inteligencia entonces artificial, las computadoras y todo, sí, cada cada vez. vez, sí, Pero las micros, pequeñas y medianas no tienen esa posibilidad porque no tienen los posibilidades de recursos. tener, ajá, Ujú. una persona que sustituya, perdón, una máquina que sustituya el trabajo del ser humano. Sí, Y entonces ellos producen menos, la micro, pequeña y mediana empresa produce muy poco respecto al Producto Interno Bruto y lo queda en la gran empresa. Pero esos trabajadores, si desaparecen las micros, pequeñas y medianas empresas, pues provocarían un problema también en el caso porque ¿quién los contrataría? el desempleo. El desempleo. Sí, la ¿Sí? tasa de desempleo Y ahora con el aumentaría. tema de lo que viene de la inteligencia artificial, que viene a revolucionar aún más el tema del trabajo, viene a sustituir la fuerza laboral del hombre, pero que va a provocar entre más personas sean sustituidas y mi mano de obra deje de ser necesaria, porque ya lo hace una inteligencia artificial, pues va a provocar que yo quede en el desempleo. Sí, Pero ese desempleo, ¿qué le provoca de daño al Estado? Pues yo ya no voy a pagar impuestos sobre la renta, porque no tengo ingresos. claro. Y entonces, en las empresas, muchos de los impuestos vienen de los trabajadores, Sí. que son contribuyentes cautivos. Uno le paga la quincena y ahí le descuenta a uno el impuesto de la Ya renta. viene, ajá, Y exacto. lo que hace la empresa es pagárselo al SAT. Ujú. Pero si yo ya no tengo trabajadores, ¿qué dinero le voy a mandar al SAT? Si yo ya... A menos que se ponga un impuesto sobre la inteligencia artificial. Sí, ahora se está hablando mucho, por ejemplo, en Corea del Sur, en su momento se planteó la posibilidad de crear un impuesto precisamente al uso de los robots, no propiamente al robot, Sí, pero sí al uso de la máquina, porque eso le generaría ingresos al Estado y a los gobernados asegurarles un ingreso mínimo vital. Sí. ¿Por qué? Para que te mantengas mientras te encuentras en aptitudes de poder generar ingresos, porque Sí. ahora necesitas nuevas habilidades. O sea, las personas ya necesitamos nuevas habilidades para este mundo que estamos enfrentando. Sí, y no a ¿Sí? todos se nos facilita. Pero aquí la idea es cómo utilizar mis habilidades para los nuevos trabajos.
Sí nos va a ayudar muchísimo el uso de las herramientas digitales y todo, pero necesitamos ver nosotros cómo aprovecharlas, porque al final siempre se va a requerir de ciertos trabajos, pero tenemos que saber cuáles son los que van a tender a desaparecer. Hay muchos trabajos que van a ser innecesarios. Sí. Yo les platicaba a veces cuando doy mis clases de materia financiera, les platicaba a los alumnos el tema de que antes se contrataba a una persona que estaba trabajando en las bolsas de valores, pero anotando en el pizarrón, verde total, con lápiz, con gis. Sí. Después se volvieron tableros electrónicos y ya no necesitaban estar anotando la paridad del peso frente al dólar o el valor de una acción. No, ya no. Pero también habían periodistas o narradores deportistas que llegaban a los partidos de fútbol y decían, en el minuto fulano de tal anotó fulano. O sea, la nota no era más lo que sucedía en el partido. Ahora ya no necesitamos nada de este tipo de información. Está en el instante y se genera de manera automática. No, incluso si lo quiero repetir ahí. Sí, o sea, de regresarlo. Pero sí. además, el escribir eso ya se hace de manera electrónica. Automática, sí. Quedó Sí, obsoleto. ya no se necesita una persona que esté narrando ese tipo de información. Sí, entonces, todo ese tipo de cuestiones vamos a ir viendo que se van a ir desapareciendo muchos empleos, muchos de ellos que estén en riesgo y que nosotros como profesionistas no estemos a la altura de lo nuevo que se requiere. Siento yo que es un poquito como la revolución industrial. Igual en aquel tiempo se sustituyó la mano de obra humana por la de máquinas. Y también había esto, ¿no? Y sí si bien es cierto, dejaron de emplear a muchos, no sé si antes necesitaban a 20 personas para levantar un bloque de cemento, llegó una máquina que podía hacerlo sola. Con una persona, con un operador. Probablemente ahorita con lo de la inteligencia artificial va a ser necesario un supervisor, pero un supervisor para 10 actividades, por ejemplo. Es correcto. O sea, sí va a disminuir mucho el empleo al humano. Increíble. Doctor, en medio de las grandes transformaciones que vive el país y Chiapas en particular, ¿cuáles son los retos de las responsabilidades sociales, cuáles son los retos de la responsabilidad social para la reactivación económica en Chiapas? Creo que una de las cuestiones primordiales que creo que le agradecemos al señor gobernador es precisamente la seguridad, que es indispensable. Hemos visto que en muchos lugares dejaron de ser productivos las comunidades, sobre todo aquellos lugares donde recibían turismo, porque las personas dejaron de circular en las carreteras, donde las personas de otros países también dejaron de ver atractivo a Chiapas. Entonces, el tema de la seguridad ha ayudado muchísimo, sin duda. Creo que esta Semana Santa que viene, que ya está próxima, pues se va a reactivar la parte económica en muchas comunidades que ya tenían años que no recibían a visitantes. Doctor, lo vivimos ahorita en el puente del 5 de febrero. En lo personal, viajé a Puerto Arista y estaba lleno total, en un puente cuando ya no se veía. El sexenio pasado no se vio eso. Y ahorita se reactivó la economía turística, como usted lo dice. También para nuestros productores que pues llevaban que la papaya, por ejemplo, pues ya no les daba ganas de llevar papaya a México porque no sabían si el tráiler iba a llegar o no. Entonces era un gran riesgo en muchos aspectos. Y sí, la seguridad activa económicamente. Sí, ayuda muchísimo. Y muchos lugares, o sea, en muchos ranchos o lugares que eran productivos también dejaron de serlo. Sí. Porque ya las personas ya vivían con miedo. Entonces, o dejaron sus actividades del rancho y se fueron a las ciudades a buscar posibilidades. Y la verdad que los pueblos, o las ciudades, vivimos si en la comunidad están bien, si están produciendo allá el maíz, el frijol, si hay ganadería. Toda esa parte la necesitamos. Entonces hay que tener el sector primario atendido. Y creo que ahorita se está reactivando el tema del turismo. Sin duda va a ser algo que nos va a ayudar mucho, nos va a fortalecer, porque tenemos muchas bellezas de la naturaleza, cascadas, lagunas, paisajes hermosos. Y ahora teniendo seguridad, pues yo creo que también la vocación de que las personas puedan explotar el tema en sus comunidades, que no tengan que salir a buscar
oportunidades al extranjero, Sí, que se sí, queden sí. ahí, que sean productivos, creo que va a ayudar muchísimo. El tema educativo también es indispensable. La tarea que se tiene ahorita que hacer también considero que es la parte de ayudar a esas cooperativas que están en los ejidos, que trabajan, que ya están trabajando, pero que no saben a veces cómo seguir desarrollando su actividad, porque ellos a veces en su ignorancia, pues dicen prácticamente, pues yo me dedicaba al campo, ¿Y o ahora sea, qué hago? estoy en el turismo, pero no sé qué hacer. Sí, sí, Entonces sí. necesitan mucha asesoría, mucha ayuda, mucha incentivo para que logren sacar adelante sus proyectos. Porque he visto también que en muchos lugares les dan infraestructura, pero como no se ponen de acuerdo, no lo trabajan. Y como no están Y entonces queda capacitados tirado ahí también. la inversión que se realizó. Por eso decimos la vigilancia del ejercicio del gasto. O sea, no es decirle nada más, quiero que me pongan una palapa o unas cabañas y se las ponen y cómo trabajan después. Porque ya Claro. después no lo quieren trabajar o lo dejan ahí abandonado. Y se va O deteriorando. levantan Ajá. las láminas, cada quien agarra una lámina y se Y reparten lo que vámonos. hay. Sí, ¿Sí? sí, sí, Entonces sí. el proyecto a veces ahí queda inconcluso, porque no solo es la dotación del recurso financiero, sino la capacitación y la vigilancia del compromiso de que las personas se dediquen a esa actividad. Porque sí Ujú. cambiarlos de una actividad, ya sea que se dediquen a la agricultura o ganadería y pasarlos al sector turismo, que es Turístico, un sí. sector terciario, Sí, sí, ¿sí? O sí. sea, les cambiamos totalmente sus tradiciones porque ellos venían de hacer ciertas actividades y ahora tienen que vestir de manera distinta, a lo mejor tienen que comportarse de manera La distinta. atención al Sí, público la tienen que sí, implementar cuando antes no tenían ajá, trato con otras personas, era nada más pues checar sus tierras y todo, pero si en ese rancho hay una cascada que pueden ellos ajá, sacarle provecho. explotar de algún Ajá, modo, sin, claro, sin dañar el medio ambiente, que creo sí, yo que estamos bastante concientizados en ese aspecto, pero ¿cómo le hacen si el señor nunca aprendió a ajá, atender a alguien? es Y correcto. entonces le dice, ah, pues usted pase, ¿no? Y Sí, usted, o sea, sí, y darles toda esa asesoría. ya la gente no quiere regresar también. Sí, El que viene a visitar ya no quiere regresar. sí, porque sobre todo si no tenemos medido el impacto de saturación que puede tener el lugar para efecto de no dañarlo, ¿sí? Ujú. Eso también, o sea, pero eso tiene que ver un acompañamiento de los proyectos para enseñarles y dejarlos que ellos sigan aprovechándose de esos recursos porque la verdad sí les genera ingresos Sí. y que vean ellos una posibilidad de que sus hijos ahora estudien y se preparen para dar servicios de turismo, ¿verdad? Para Porque hacer ahora crecer meterse a esos, ajá, ese bien natural es que correcto, tienen, ¿no? sí, Esa que es, belleza natural que tienen. Doctor, ¿cómo ve usted la cultura social respecto a la contribución? ¿Hemos avanzado en la cultura ciudadana? ¿Hemos tomado conciencia de que nuestros impuestos son necesarios para recibir correspondencia de servicios públicos? ¿Usted cree que hemos avanzado en ese aspecto? creo que la autoridad ahora sí que nos ha llevado a darnos cuenta de que ya no podemos dejar esa obligación sin cumplir, porque cada vez ahora tenemos restricciones. Anteriormente te comentaba que todo era en papel, pero Ujú. ahora todo es digital. Entonces, si una empresa no está cumpliendo sus obligaciones, inmediatamente, voy a utilizar esta palabra, le bajan el switch. Es decir, Sí, le dejan de dar posibilidades de facturar. ¿Por qué? Porque le cancelan el certificado de sello digital con lo que hace las facturas digitales. Y la autoridad, sin ir al domicilio, ya presiona al contribuyente que se ponga al corriente. es correcto, ¿Sí? sí. Entonces ya todo se puede hacer, todas estas revisiones se pueden hacer desde las oficinas del SAT sin necesidad de ir a ver al cliente. Porque antes tenían Entonces, que notificarle sí, claro. personalmente. Si Ahorita ahora es con en el un buzón tributario, correo ajá, su ya buzón, en está su buzón. notificado la Sí, persona, ¿no? es correcto. Sí, Incluso claro. puede bloquear cuentas bancarias, ¿no? Sí. Entonces, como todo el dinero cada vez es mucho más digital, y ahora utilizamos mucho las tarjetas, y pues casi prácticamente nos tiene controlado. Sí. La idea de combatir en muchos países el efectivo es precisamente para tener un control del contribuyente. Entonces, lejos de tomarle conciencia, sabemos que la autoridad cada vez nos vigila más, ¿sí? Entonces, el dinero, el recurso que manejo en mi cuenta bancaria,
también ya no puede recibir el efectivo que antes podía recibir. Ahora está restringido. Sí. Si uno deposita más de 15,000 pesos en la cuenta bancaria en efectivo, le llega la notificación al SAT que estoy manejando efectivo. Sí. ¿Sí? Entonces, cada vez tenemos menos posibilidades de estar fuera del control de la autoridad. Si yo quiero comprar un automóvil, tiene que tener de mi cuenta bancaria, una casa, una joya, obras de arte. Entonces, el control cada vez es mucho más estricto. De ahí la necesidad de que nosotros cumplamos en tiempo y forma, porque sabemos que la autoridad la información ya la tiene. ¿Dónde es donde no puede tener control la autoridad todavía? En la informalidad, donde se utiliza el efectivo. Sí. Pero si esa persona que está en la informalidad llega a acumular un recurso para comprarse un carro, ahí tendrá que decirte dónde agarró ¿De dónde? Sí. o una casa. Cuando ya quiere traducir ese efectivo en un bien, es ahí donde la autoridad puede ejercer sus actos de fiscalización. Entonces, sabemos que el recurso es necesario para el sostenimiento del Estado, pero lejos de atreverme a decir que ha subido el pago de las contribuciones por el nivel de conciencia que tiene el gobernado, más bien creo que es por el control que ejerce la autoridad y que cada vez sabemos nosotros que está mucho más lleno de datos, ¿verdad? Sí. Toda la información la tiene el SAT. El notario pasa información, las agencias de automóvil pasan información, los arquitectos pasan información. Los bancos pasan información. Los bancos pasan información. Entonces, de donde quiera que veamos, de datos tiene la Hacienda. Incluso si tengo una tiendita, por ejemplo, soy de Los Altos y tengo una tiendita, no manejo efectivo, no manejo tarjeta ni nada, pero el de la tienda le dice, sí, le surtí tanto. ¿Sí? Entonces ya ahí hay un control. Sí, a mí me tocó ver un caso de un cliente donde efectivamente tenía un incentivo por el número de productos vendidos. Entonces él le informaba a la autoridad lo que él quería. Lo que no supo es que la persona que le vendía, el proveedor, que es una empresota grande, tiene que dar información. Y él mandó cuánto había vendido con ese producto, cuánto le había vendido a ese cliente. Y había mucha diferencia. En lo que reportó el cliente, en lo que reportó, y en lo que le habían porque vendido. Como todo lo vendía al público en general, es decir, aquella persona que no pide factura, pues dije, pues yo puedo reportar lo que yo quiera, sí, pero lo que no se dio cuenta es que él sí es cliente y le piden su RFC cuando le venden, ¿sí? Claro. ¿Y por qué le pedían el RFC y todos los datos? Porque le daban un bono cada año por el número de ventas. Entonces esa información sí la tiene el SAT, ¿sí? Entonces ahora con la factura electrónica, en tiempo real, la autoridad sabe cuánto estamos comprando o vendiendo. Qué controversia, ¿no? Hace un momento mencionaba que el tema de la alfabetización también es importante para el progreso, y es que sin educación no hay transformación. Es correcto. Y qué controversia, pues aquellos lugares en donde todavía no tienen las bases para llevar a cabo una sana relación con el fisco, por así decirlo, o una... No la sé explicar en este momento, pero para ir al pie de la letra, ¿no? De manera fiscal, ¿puede llegar el SAT a sancionar a estas personas por ignorancia? Por la informalidad. Sí, claro, aquí la cuestión jurídica no podemos alegar de desconocimiento a la ley. Entonces es la misma regla que aplica porque es una norma jurídica. Aquí el tema es de que cuando el contribuyente todo lo maneja en efectivo y a lo mejor compra en la informalidad, ahí no hay tanto problema para el contribuyente sea detectado. Pero cualquier persona que compre dentro de la formalidad, pues ya queda el registro en el SAT. Pero cada vez está motivando que los contribuyentes estén regularizados. Salvo en algunos lugares que sabemos que por la inseguridad hace tiempo no llegaba la autoridad, pues solo ahí en esos casos extremos, pues a lo mejor no hacen esos recorridos. No hacen esos recorridos, pero sí hacen en una vigilancia ya ahora cada vez más constante. Y ahora tienen la posibilidad de incluso utilizar imágenes satelitales. Entonces ellos pueden cada vez, tienen mucho más información. ¿Sí? Entonces, Google Maps. Sí. Entonces ellos pueden tener en tiempo real, ya van ubicando lugares que antes era muy difícil de encontrar. Pero claro, un negocio que maneja todo en efectivo y que compra en la informalidad, pues difícilmente para los ojos del SAT es fácilmente detectable.
es un poquito todavía más complejo para ese contribuyente regularizarse si llegara a juntar un dinero, porque si quiere comprar un carro o una casa tendrá que demostrar de dónde obtuvo esos ingresos. Claro. ¿Sí? Porque si no serían recursos de procedencia ilícita. Sí, ¿Sí? Entonces, totalmente. Hay que tener esos cuidados y a lo mejor lo que yo gano es para comprarme la comida del día, no hay tanto problema. Digo, no es que no se deba pagar impuestos, se deben de pagar los impuestos. El tema es la vigilancia de la autoridad, ahí es mucho más difícil. Y bueno, doctor, pues para concluir esta entrevista muy interesante, les digo al público en general que el no saber la ley no los exime del delito. Uh-huh. Así que pónganse muy abusados en este tema fiscal. ¿Dónde pueden, yo como ciudadana, dónde puedo acceder a una revista fiscal? Sí, de hecho ya ahora son digitales, y hay muchas posibilidades de comprarlos de manera digital, pero también donde los lugares que conocemos donde tradicionalmente venden revistas, ahí encontramos revistas fiscales, sí los hay muchas editoriales ya ahora que distribuyen información de este tipo y podemos acceder también a información en materia fiscal en la página del SAT. Podemos ir a la página del SAT y ahí encontrar la información para conocer, ¿sí? Y mencionaste algo, Pau, ese ratito del delito. Aquí hay que ver, que no me exime del delito. Dices, es cierto, porque hay que decir que en el tema en materia fiscal hay una parte que se queda en el ámbito administrativo, es decir, del derecho fiscal administrativo, y hay otra parte que es el derecho fiscal penal, que es ahí ya cuando hay defraudación fiscal o hay contrabando. ¿Cuándo hay defraudación fiscal? Cuando engañamos al fisco. Okay. Cuando reporto menos ingresos, ¿verdad? Como ahí lo de este cliente que nos mencionaba. Ajá. Ahí se configura el delito de defraudación fiscal, el engaño. Okay. Y el contrabando, que es la figura cuando yo traigo mercancías del extranjero y no paso por la aduana, ¿verdad? Que paso por otro lado. Ajá. Ese sería el contrabando. Pues bueno, muchísimas gracias, doctor, por haberse dado el tiempo de venir a esta entrevista. Muchas gracias, por toda la información que nos acaba de dar. Es muy interesante, es muy importante. Y por último, quisiera que usted nos deje una reflexión final sobre el momento social y económico que estamos viviendo los chiapanecos. No como recomendación, pero sí auguro muchos éxitos para aquí en adelante. Dios mediante, las condiciones están cada vez mejores para que podamos crecer. La economía nacional no es responsabilidad nuestra, pero la economía personal sí. Entonces tenemos que trabajar en nuestros proyectos, tenemos que ser eficientes en el gasto. Cuando gastemos, que gastemos de manera adecuada, no solo es gastar por gastar, sino gastar eficientemente. Eso ayuda muchísimo. Sobre todo tener planes, generarnos un proyecto de ingresos, a lo mejor anuales o a 3 años o a 5 años. Es conveniente poner siempre en nuestra mente financiera la parte donde queremos llegar, porque será como que la ruta con la cual vamos a seguir y entonces sabemos cuánto debemos de ahorrar mes con mes o año con año. Si no tenemos nosotros ese proyecto, nosotros podemos llegar a la vejez sin ahorros. Sí, que es algo que pasa, ¿no? Ajá. Entonces hay que cuidar esa parte de decir, este proyecto, de decir, Chiapas, de todo se da responsabilidad. Unas tareas tiene asignado el gobierno y unas tareas tenemos asignadas nosotros los ciudadanos. Ser responsables, barrer nuestra casa y también la calle, porque muchas veces nos olvidamos porque pensamos que la calle no es de nadie. O que es de todos, ¿no? Sí, pero si es de todos, entre todos la limpiamos. Pero nadie la limpia, sí, claro. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener esa responsabilidad social, pues yo creo que va a servir de mucho porque vamos a cuidar nuestros recursos. Cuando las personas llegan a hacer protestas y quiebran los cristales de una oficina, no se están dando cuenta que estamos lesionando el gasto público, porque ahora tenemos que gastar para nuevamente ponerle cristales. Sí. Y ese recurso que no se debe haber gastado, ahora se tiene que gastar para componer o para quitar la pintura cuando hacemos esos rayones ahí en los bienes públicos. Sí, un temazo, doctor, que estoy segura que vamos a abordar después y que sí nos ayuda a concientizarnos mucho.
Muchísimas gracias por esta Gracias entrevista. a ustedes y gracias a todos los liberales. Gracias al público en general que ha estado aquí, que se ha quedado hasta el final de esta entrevista. Cualquier duda que tengan la pueden dejar ahí y nosotros posteriormente vamos a estar resolviéndolas, claro, con la ayuda del doctor. Y pues bueno, doctor, ¿algo más que quiera agregar a esta entrevista? No, felicidades y que esta nueva temporada también sea de muchos éxitos. Así será. Muchas gracias. Y pues estuvimos en Liberales de México, el podcast. Síganos para nuestra siguiente transmisión.